El día de hoy, pues, yo voy a estar aquí conectado, pero el licenciado Mario les va a dar la clase. Yo me encuentro algo indispuesto de salud, vieran que hoy en la tarde salí de sanatorio. Me pasaron unas circunstancias ahí de salud, entonces, pues, agradezco a Mario, al licenciado Mario Portillo por el apoyo que me va a dar en la clase. Hoy vamos a dar lo que es la clasificación de los contratos. Ya hoy empezamos a ver qué tipo de contratos hay, pues, les dejo al licenciado Mario en el uso de la palabra y de igual forma, pues, les pido y les ruego con el mayor de nuevo que me hagan el favor de, este, guardarle el respeto debido al licenciado Mario. En unos 10 minutos el licenciado Mario se va a instalar bien y pues ya va a empezar con el contenido de la clase. Los compañeros que tengan retrasada conmigo el día de mañana, pues mañana nos vemos probablemente y pues en unos 10 minutos vamos a empezar, compañeros. Saludos. Cantidad bastante considerable de compañeros para dar la clase. Y, pues para quienes se están incorporando con nosotros y no escucharon el mensaje del licenciado Julio, pues el licenciado Julio, pues por quebrantos de salud, no va a poder impartir la clase del día de hoy. Sin embargo, pues hay que agotar el contenido, tomando en cuenta que ya también les compartí lo que fue el calendario de exámenes. Para quienes lo lograron ver, el 28 de agosto tenemos nuestro primer parcial. Entonces, sí tenemos que agotar contenido y el contenido que vamos a tener para este parcial va a ser lo que miremos hasta el último día de clases, ¿ven? Entonces, para que ustedes vayan ahí dando un repaso a pues a lo que es el contenido y lo que hemos visto hasta el día de hoy y lo que vamos a ver posteriormente. Solo déjenme conectarme algo aquí rápido ustedes. Solo déjenme ver algo aquí rápido. Bueno, como les comentaba, pues vengo corriendo porque el tráfico está algo pesado. Ustedes, por ser viernes, se complica un poco el tráfico, pero bueno, vamos a comenzar. Como les comentaba el licenciado Juli, como les comenté también yo hace unos momentos, pues vamos a ver lo que es la clasificación. eh, Vamos a ver, permítanme ustedes, la clasificación de lo que es eh, de los contratos. Entonces, solo, es que disculpen porque me estoy instalando todavía, pero ahí vamos, espérenme. No tenga pena, Lick. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos, Lick. Va. Sí, Quienes quieran encender su cámara, si me hacen el favor de encenderla, enciéndanla por favor para que estemos ahí en, ¿cómo se llama? En sintonía, para no sentir que le estoy hablando solo a la pantalla. Disculpen un poco ahí el mi vecino andaba haciendo su deporte. Bueno, miramos. Fíjese que la compañera
está Jailin López ahí, tiene su Sí, Jailin, tu micrófono. Si es tan amable, Jailin, le agradezco mucho, gracias. Gracias. Ya, ¿me escuchan todos? Sí, Ahí Lick. estamos, pues, va. Sí, Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que es la clasificación de los contratos. Vamos a comenzar primero con lo que los contratos. Déjenme ver aquí. Aquí me parece diferente. Bueno, pues clasificación de los contratos lo vamos a ver primero por las características que le dan su identidad propia. Esos son los primeros contratos que vamos a. Entonces, si quieren, vamos a empezar a clasificarlos uno por uno y les voy a ir dando unas definiciones para que ustedes las tengan ahí de contenido que les van a servir para su examen parcial. Entonces, dice la clasificación de los contratos por las características que le dan identidad propia pueden ser los siguientes. Entonces, apunten ahí unilaterales y bilaterales. Por contrato unilateral, vamos a tener, y apuntan esta pequeña definición, que es aquel contrato en el que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Lee, buenas noches, perdone, solo no sé si seré yo el único, pero se le escucha un poco entrecortado. No sé si tal vez podría apagar su cámara y eso ayuda bastante. Dile, Se escucha claro, Lick. es que van a hacer la señal. Se escucha cortado. Bueno, permítame entonces. Vamos a ver ahí, ¿me escucha mejor ahí? Sí, gracias. sí, Probemos Sí, ahí, Lick. vamos a probar entonces sí. Ahí lo voy a estar viendo Yo creo que sigue, Lick. Sí. Sí, bueno, vamos a ver otra cosa. Sí, Puro igual, robot. Ahorita vamos a ver. Vamos a por ver eso si la me conecto. definición no se logró como entender. Espérenme, denme un minuto, voy a desconectarme aquí, conectar desde el teléfono, vamos a ver si. La definición es la del artículo 1587, compañeros. Gracias. ¿Cuál dijo, compañero? Disculpe. El artículo 1587. ¿Me escuchan Gracias. ahí mejor? ¿Qué dice ese artículo? Dice, los contratos son unilaterales y la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales y ambas partes se obligan recíprocamente. Bueno, ya estamos. ¿Me escuchan ahí mejor? Ahí está mejor. Sí, va. Ahí El está. problema de internet ustedes, que no, a veces no quiere funcionar. Bueno, dijimos que contrato unilateral es aquel en el que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Es decir, hay una que queda obligada, sin contraprestación a su favor, y otra que tiene la acreeduría o el derecho de exigencia, sin que sobre ella haya ninguna carga de pago. En los contratos unilaterales no quiere decir o no se refiere a que el contrato únicamente, si bien es cierto que una de las partes es la única obligada, no quiere decir de que la parte que está obligada es la única que tiene que aceptar el contrato. Esto les tiene que quedar muy claro. Aquí ambas partes tienen que aceptar el contrato. También es importante que no se piense de que por ser contrato unilateral se refiere a que solo hay una parte en el contrato.
Ya, porque si fuera que solo hubiera una parte, entonces no sería un contrato, no estaríamos ante un negocio jurídico. Porque recuérdense que el negocio jurídico, en su definición, indicaba que necesitaba el consentimiento de las partes. Entonces, para un contrato se necesitan dos partes. Hay excepciones de otros contratos, pero refiriéndonos a este en contrato unilateral se refiere específicamente a la obligación. Por eso dice que solo una de las personas queda obligada sin contraprestación a su favor. ¿Ya? El deudor, Luis Gerardo tal vez tiene su micrófono abierto, si me hace favor de apagarlo. Gracias. El deudor es solo deudor, o sea, no va a tener un derecho como tal para recibir una contraprestación. Y el acreedor es solo acreedor, sin carga correlativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que haber obligación entre las dos partes, ¿ya? El tema de la unilateralidad del contrato o de la obligación se tiene que definir al momento en que se va a celebrar el contrato, ¿ya? No obviamente esto tiene que quedar establecido para determinar si va a haber una contraprestación o no. Y para saber sobre qué contrato vamos a estar hablando, porque si hubiera una contraprestación, pasaría a ser un contrato bilateral, que es un contrato que vamos a ver a continuación también. Digamos que haya una unilateralidad en un contrato, no necesariamente quiere decir que no hayan más obligaciones o que no se deriven obligaciones de este contrato unilateral, donde solo una de las partes tiene una obligación. Hay obligaciones que puedan surgir derivadas al momento de ejecutarse el contrato. Como por ejemplo, podríamos dar las que se dan en un mandatario, digamos. Si en el mandato, ¿cómo les explico este? En el mandato podríamos decir de que si bien se otorga el mandato y la persona lo acepta, esta persona, cuando son gratuitos los mandatos, ¿quién tiene la obligación ahí? Obviamente el que recibió el mandato o el mandatario, o el que tiene que ejecutar el mandato, tiene la obligación de cumplir con el contrato, ¿ya? Pero no necesariamente quien otorgó el mandato tiene que retribuirle algo a esta persona, ¿ya? No necesariamente tiene que haber un pago como tal eh, de este mandato otorgado o de las acciones que va a realizar esta persona sobre el que recayó el mandato. Entonces, aquí estamos ante un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque solo una de las partes está obligada, más no la otra parte tiene que estar obligada a retribuir o a generar o a pagar o a hacer algún tipo o de cumplir una obligación por el contrato que está dando. Y si se dan cuenta en los mandatos o en el contrato de mandato, ahí desde ese momento, desde que se otorga el mandato, queda establecido si el mandato va a tener una retribución o no, o la ejecución de lo encomendado va a tener una retribución, ¿ya? Eso tenemos como ejemplo de, eh, de lo que es un contrato unilateral. También podríamos tener otro ejemplo de contrato, podría ser una donación pura y simple. En una donación, el obligado únicamente es el donante. No hay el que recibe, digamos, el donante es el que está entregando la donación, ¿va? Entonces, él es el obligado de entregar lo donado, pero el que recibe ya no tiene ninguna obligación con la otra parte, digamos. Ya no tiene ninguna obligación con él de retribuirle por la cosa que le está dando, por la donación, ¿ya? Esos serían dos ejemplos básicos, si los queremos ver así, de lo que son los contratos
unilaterales. Obviamente podemos encontrar más, pero para efectos de ejemplo, vamos a tomar esos dos para que ustedes más o menos me vayan entendiendo. Como segundo punto tenemos el contrato bilateral, que era el que les estaba explicando hace un momento. En este tipo de contratos, también apúntenlo ahí, por favor. Vamos a ver. Quiero ver algo aquí rapidito. Es que el licenciado Julio se me enfermó de repente ustedes y no estaba preparado yo con mi código a la mano para darle clases el día de hoy, pero pues también hay que apoyar al licenciado Julio. Pero vamos a ver algo aquí. Solo quiero sacar mi código en digital. Ustedes. Díganme. Que no tenga pena, muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Vamos a ver. Bueno. Alguien que me ayude, alguien mencionó ahí el artículo específico del contrato unilateral. Hágame favor de que alguien me dé ahí el apoyo ahí, por favor. Artículo 1587, licenciado. Es correcto, Lick. Que lo lea el compañero. Los contratos Sí, que me son habló ahí, Adilia. unilaterales. Los contratos bueno, son César, hágame favor ahí, lea. unilaterales. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Va. Entonces, ahí arriba de ese artículo le pueden poner, ya saben que ustedes deben de trabajar su código, ahí le pueden poner contrato unilateral. Vamos a ver. ¿Mil qué me dijeron ustedes? 1587. 1587. Gracias. Bueno, y tenemos como segundo punto los contratos bilaterales. Este no tiene mayor explicación, porque, pero igual les voy a dar una definición. Pero obviamente, si el unilateral es donde solo una parte está obligada, obviamente el contrato bilateral, obviamente las dos partes van a estar obligadas, ¿ya? ¿Alguien que me lea el artículo del contrato bilateral, por favor? Artículo 1587, son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Muy bien. Entonces, ahí en ese artículo, ahí se pueden dar... Flor, disculpe, hágame favor de aparte el micrófono, por favor. Gracias. En ese artículo 1587, ustedes ponen ahí, número 1, los contratos son unilaterales, y ahí, como ustedes trabajan en su código, le van poniendo ahí. Y son bilaterales y ambas partes quedan recíprocamente obligadas. Bueno. En el contrato bilateral es también un contrato, pónganle ahí, contrato bilateral, y entre paréntesis le pueden poner que también se denomina recíproco o sinalagmático. Y ponen como definición Recíproco. que es sinalagmático. Gracias. Es aquel en que ambas partes se obligan en forma mutua. Es decir, ambas son acreedoras y deudoras recíprocamente. Si se dan cuenta, en el contrato unilateral, el deudor solo era deudor y el acreedor solo era acreedor, dependiendo de sobre quién cayera la obligación, ¿ya? Pero en este contrato bilateral, bien lo dice que ambas partes son acreedoras y deudoras recíprocamente.
de manera tal que lo que constituye acreeduría para una constituye deuda para otra y viceversa. Y las obligaciones de estas, de ambas partes, nacen al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que nace la obligación para una, nace la obligación para el otro. En el momento en el que uno se vuelve acreedor, el otro se vuelve deudor y recíprocamente, ¿ya? Y viceversa. ¿Qué es lo que crea esto? Esto lo que crea es una independencia una del otro, porque el deudor va a depender del acreedor y el acreedor va a depender del deudor, ¿ya? No podrían, digamos, subsistir los dos o las dos partes sin la una y sin la otra, porque entonces estaríamos ante un contrato posiblemente unilateral si uno no es acreedor y no es deudor, ¿ya? Vamos a ver, aquí, ¿se acuerdan que les dije el mandato como unilateral? Pero en cuando obviamente no existe una contraprestación sobre las acciones que va a realizar el que recibe el mandato. Pero en esta situación, en este tipo de contrato bilateral, podríamos tener un mandato oneroso. ¿Por qué un mandato oneroso? Porque entonces aquí el que recibe el mandato sí va a recibir una retribución por las acciones que realice. Entonces, uno es acreedor y el otro es deudor. Acreedor, ¿por qué? Porque él está recibiendo el mandato, tiene una obligación, pero la otra parte también tiene la obligación de pagar por el mandato por las acciones que se están realizando. Entonces, el mandato puede ser unilateral o puede ser bilateral, puede ser un contrato de tipo unilateral o de tipo bilateral, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes? Alguien que me diga ahí, vamos a ver, Arnulfo. Dígame el contrato tipo o el contrato más común que usted piense que es bilateral. El contrato que se celebra entre un arrendatario y el dueño de un bien inmueble. Pues ese puede ser uno. Alguien más que me diga el más común que se da en la vida Por ejemplo, diaria. cuando se adquiere un préstamo con una entidad bancaria. La venta. Muy bien, ahí estamos. Ahí todos hablaron al mismo tiempo, pero El el matrimonio. importante es la compraventa. La compraventa es el contrato tipo o el más común, si lo podemos decir así, referente a lo que son los contratos bilaterales. Este es obvio porque si yo le vendo algo a alguien, yo tengo la obligación de entregar la cosa. Y la otra parte tiene, tiene la obligación de pagarme la cosa que le estoy dando, ¿ya? Por eso es el más común, hasta no es un contrato como tal, pero hasta si usted va con el de la tienda, él le vende algo, usted tiene la obligación de pagarle lo que le está dando. Y el de la tienda tiene que darle el producto que usted está solicitando, ¿ya? Vamos a ver otro. Estos contratos bilaterales sí hay muchos ejemplos y ustedes podrán encontrar bastantes, digamos, en el arrendamiento que dijo el compañero Arnulfo. Ese también es un contrato que también es muy común también en la vida diaria. Si usted quiere alquilar una casa, o alquilar un apartamento, que es lo más común ahora, obviamente usted tiene que pagar una mensualidad. Y por el pago de la mensualidad, eh, obviamente usted tiene que recibir la vivienda, pues, y usted tiene que vivir ahí, ¿ya? Todos estos tipos de contratos son bien comunes y los vamos a encontrar, pues, en bastantes ocasiones o bastantes oportunidades en la vida diaria. El unilateral es un poquito, no es tan común. Los contratos unilaterales no son tan comunes. No se dan tan fácil como se pueden dar unos contratos de tipo bilateral. Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, para el cumplimiento de este tipo de contratos o para el cumplimiento del contrato bilateral, hay ciertas, digámosle, situaciones que se deben seguir. Vamos a ver. Más adelante, ¿se acuerdan de los que les platiqué del mandato oneroso, que puede ser bilateral? Ese contrato también tiene otra, puede caber dentro de otra clasificación que la vamos a ver más adelante. Pero para el cumplimiento de este tipo de contratos hay que establecerse o ejecutarse de determinada forma. Y si quieren eso lo apuntan y ponen ahí el cumplimiento de los contratos debe ejecutarse en el orden siguiente. Como punto número 1, como lo hayan establecido en el contrato. Si yo en el contrato indiqué que iba a dar, que iba a alquilar una casa, dar en arrendamiento una casa de 3 niveles, con garage, con piscina, con todo lo que ustedes quieran en su casa soñada. ¿Cómo? Y el pago va a ser de 10,000 quetzales mensuales. Si así se pactó en el contrato, obviamente se tiene que cumplir como dice el contrato. Por eso está esa frase que dice, el contrato es ley entre las partes, porque como así se constituyó en el contrato y así se identificó en el contrato, así se tiene que cumplir el contrato. La obligación, así se tiene que cumplir. Si en dado caso no establecieron en el contrato las circunstancias cómo se iba a dar el cumplimiento de ese contrato, entonces nos vamos a una segunda opción y dice, en defecto de convenio, o sea, si no se plasmó en el contrato, como lo disponga la ley. Entonces ahí nos vamos a la ley y vamos a tener que encuadrar la circunstancia en los artículos que nos diga la ley o en las disposiciones de la ley, ¿ya? Pero si en dado caso no hay una disposición en la ley, porque recuérdense que hay situaciones que se pueden dar que no están debidamente tipificadas o no están debidamente establecidas en una ley. Entonces, la tercera circunstancia es que si a falta de disposición de la ley, se va a dar como se determine el uso o la costumbre del lugar en que se cumpla. Digamos, en un departamento alejado de la ciudad, si hay ciertos tipos de costumbre, como se hacen las cosas en algún departamento, ahorita no se me viene una exactamente, pero digamos que en un departamento de Guatemala, en una aldea, se da mucho el uso de la costumbre. Entonces, si en esa localidad en donde se está cumpliendo el contrato hay cierto tipo de costumbres, se va a disponer a lo de la costumbre o al uso que se le dé en ese lugar. Sí y solo sí no está establecido en la ley. Ahora, si está establecido en la ley, nos quedamos con lo que dice la norma. Y por último, si no existiera uso ni costumbre, simultáneamente dice. Es decir, las dos partes cumplirán al mismo tiempo en el mismo acto. Si en dado caso, en la aldea donde estamos establecidos, no hay una costumbre como tal, entonces la obligación se va a cumplir al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no, primero, no se estableció en el contrato. Segundo, no hay un convenio. Tercero, no hay una disposición de la ley. Perdón, no está establecido en el contrato, no hay disposición de la ley, no hay costumbre en los lugares. Entonces, se cumple al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si la obligación se puede cumplir en el mismo momento, en el mismo rato,
lo cumplimos ahí y ahí se terminó, ¿ya? Pero dice, vamos a ver, sí, vamos a cumplir el contrato, el contrato y la obligación al mismo tiempo. ¿Por qué creen que sea esto? Porque sería complicado el hecho de buscar otra forma de poder cumplir la obligación. Entonces, lo más fácil es de que si ya no hay ninguna de las circunstancias anteriores, que se cumpla en el mismo rato, ¿ya? Se cumple inmediatamente. Entonces, con eso terminaríamos lo que es el cumplimiento del contrato. Ahí están las 4 circunstancias de cómo se debe de cumplir un contrato. Vamos a ver. Bueno, entonces teníamos como primera clasificación de los contratos unilaterales y bilaterales, ¿ya? Y vimos ahorita el cumplimiento de los contratos y ahora vamos a ver lo que es el incumplimiento. Dice, la parte que ha cumplido su prestación puede ante el incumplimiento de la otra, ahorita le doy la palabra a Arnulfo, el incumplimiento de la otra, acudir a cualquiera de las acciones procesales siguientes, ¿ya? Dígame, Arnulfo. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el orden en el que debe cumplirse el contrato? Sería la primera en el orden en el que se estipula en el contrato las cláusulas o condiciones, ¿verdad? Ajá. Se los voy a dictar rapidito, Gracias. y lo apuntan rápido. Número 1, como lo haya establecido en el contrato. Número 2, en defecto de convenio o de haberlo establecido en el contrato, como lo disponga la ley. Tercero, si no hay disposición de la ley, como lo determine el uso o la costumbre del lugar en que se cumpla la obligación. Y dice, si no existiere uso ni costumbre, se debe cumplir simultáneamente. O sea, las dos partes cumplirán la obligación al mismo tiempo y en el mismo acto. Bueno, entonces pasamos a lo que es el incumplimiento. Si una de las partes no cumple con su obligación o no cumple con la parte que le toca, entonces puede hacer las siguientes acciones. Número 1, demandar la ejecución forzosa del contrato y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Ya ustedes ya saben qué son daños y perjuicios, ¿va? B, demandar la resolución. ¿Qué quiere decir la resolución? Se refiere no a que se resuelva el contrato, no, sino la disolución del contrato. Entonces, si quieren ahí, le pueden poner demandar la disolución del contrato. Y la consecuencia de eso sería la devolución de lo que las partes recibieron y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. ¿Estamos claros ahí? Vamos a ver. ¿Arnulfo otra vez levantó la mano o es de la vez pasada todavía? Disculpe, licenciado, olvidé bajarla. Ok. Kimberly. Sí, licenciado, son solo 2 entonces. Sí, solo 2. Gracias. Vamos a ver. Lorena, creo que había levantado la mano, ¿ya no? Sí, licenciado. Ahí sería, es que como le dijo solo 2 a la compañera, entonces yo me quedé pensando que dice demandar la resolución, o sea, la disolución, la consecuencia y el resarcimiento por los daños y perjuicios causados. ¿Estoy bien? Sí, así está bien. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver. Bueno.
Entonces, esas son las acciones que puede tomar alguien ante el incumplimiento o ante la otra persona que incumplió el contrato. ¿Ok? Y pasamos a la siguiente clasificación. Ya vimos unilaterales, bilaterales. Y el cumplimiento y el incumplimiento de los contratos bilaterales. Ahí se recuerdan que el incumplimiento y el cumplimiento es de los contratos bilaterales, ¿sí? Porque obviamente en un contrato unilateral debe haber un cumplimiento de solo una de las partes, ¿va? Bueno, y pasamos a consensuales y reales. Contrato consensual. Y eso está en el artículo 1588. Y tenemos que el contrato consensual es aquel que se constituye o perfecciona con el solo consentimiento de las partes contratantes, aunque ninguna de las cosas o prestaciones se hubiera entregado. Lo repito, es aquel que se constituye o perfecciona con el solo consentimiento de las partes contratantes, aunque ninguna de las cosas o prestaciones se hubiera entregado. Licenciado, perdone el atrevimiento, podría volver a repetir. Voy a repetir una vez más. Es aquel que se constituye o perfecciona con el solo consentimiento de las partes contratantes, aunque ninguna de las cosas o prestaciones se hubiera entregado. En este tipo de contratos, cuando dice consensual, obviamente se refiere a lo que es el consentimiento. Bien lo dice la definición que les acabo de dar, ¿ya? Solo se necesita que entre las dos partes digan sí acepto, digamos, y digamos en los contratos de promesa. En esos contratos normalmente se establece que más adelante se van a dar lo que se promete. Entonces, solo se da el consentimiento de las partes, se pacta, pero en ese momento no específicamente se entregan las cosas, ¿ya? Entonces no es necesario que en ese momento se dé la cosa de la obligación o lo que se pretende o a lo que se pretende obligarse, sino que con solo que digan las partes sí estoy de acuerdo y pacten el contrato, ya el contrato ya quedó establecido y entra dentro de un contrato de tipo consensual. El artículo 1588 Adile, hágame el favor de leer el 1588, por favor. Artículo 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Bien, gracias. Bueno, entonces estamos en el entendido que los consensuales únicamente se necesita el consentimiento, más no la entrega de la cosa, para que este contrato se perfeccione. Y pasamos a lo que es el contrato real. Ya leyó la definición la compañera la definición del artículo de la compañera y ahí se dieron cuenta que también decía irreal cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, contrato real, dice, es el que para constituirse o perfeccionarse necesita, además del consentimiento de las partes, la entrega material de las cosas. No, los contratos obviamente se perfeccionan con el consentimiento, ¿ah? Ya sabemos eso. Entonces, primero, se hace el consentimiento y se entregan de forma material las cosas que son objeto del contrato o de la obligación.
digamos, en un contrato de depósito, para perfeccionarse, obviamente, se necesita que primero las dos partes dicen, sí, estamos de acuerdo, hacemos el contrato de depósito, pero obviamente en ese momento se tienen que entregar las cosas que van a ser objeto de depósito. Ahí estamos ante un contrato real. ¿Por qué? Porque se tiene que entregar materialmente la cosa en el momento en el que se celebra el contrato, ¿ya? Ujú. Y con esos dos tenemos la segunda clasificación, que son los consensuales y reales, ¿ya? Y pasamos a los que son los contratos principales y accesorios. Déjenme ver algo que ustedes no. A ver si da tiempo de ver los demás. Vamos a ver. Bueno, vamos con los principales y accesorios. Contrato principal. Es el que subsiste por sí solo. Es decir, tiene una identidad propia y no necesita de ningún otro contrato para existir. Aquí más o menos tenemos casi la mayoría de los contratos pues que establece el Código Civil. ¿Por qué? Porque normalmente los contratos no necesitan de algún otro contrato, como bien lo dice la definición, para que el contrato se perfeccione o exista. En un tipo de compraventa, la compraventa subsiste por sí sola en el hecho de que no necesita de otro tipo de contrato para que la compraventa se pueda dar. Si yo le vendo una casa a alguien y hacemos el contrato, pactamos y entregamos, el contrato por sí solo inicia por el consentimiento de las partes, se venden las cosas objeto del contrato y el contrato pues ahí termina, ¿ya? El contrato no necesitó algo más, o el contrato de compraventa no necesitó algo más para que se pudiera dar. La compraventa no necesitó otro contrato para que pudiéramos hacer la compraventa del objeto que queríamos, ¿ya? Entonces, por eso dice que los contratos son principales. Obviamente, la definición principal nos quiere decir que solo, que es el contrato principal, o sea, no necesita de más. Es el único y puede vivir el contrato solo. Y aparte tenemos contratos accesorios, que entonces sería contratos principales y accesorios, ¿ya? Y el contrato accesorio es aquel que carece de identidad propia. No tiene un fin propio e independiente. Y para existir necesita de la existencia anterior o simultánea de un contrato principal. Vamos a ver. En estos contratos, si el principal no necesita ninguno, el accesorio sí necesita de otro contrato para poderse dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contrato por sí solo, como tal, no podría realizarse o no podría darse si no tiene otra, ¿qué les digo? Otro contrato pues, que lo hagan hacer, o que simultáneamente lo necesite para poder perfeccionar ese contrato, ¿ya? Entonces tenemos que los principales no necesitan de ningún otro contrato y los accesorios sí. Y también, vamos a ver los dos últimos, que ya van a ser las 8. Y por último, de los que vamos a ver, están los contratos onerosos y gratuitos, ¿ya?
Obviamente estos contratos fueron los que les dije que más adelante los íbamos a ver. Y el contrato oneroso dice que es aquel en el que se estipulan gravámenes y provechos recíprocos. En este contrato, las partes conceden a la otra una ventaja económica a cambio de alguna utilidad o beneficio. Y este beneficio obviamente también va a ser económico. Porque si estamos hablando de que si este tipo de contratos van a ser onerosos, obviamente tienen que tener de por medio dinero, ¿ya? Si yo celebro un contrato oneroso, digamos ¿cómo les digo? Un contrato de compraventa. El contrato de compraventa normalmente es oneroso. Pero ¿qué pasa con este tipo de contratos? Si yo vendo mi carro y se lo vendo a César, le vendo el carro, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una disminución en mi patrimonio, ¿ya? Y la otra parte va a tener, digamos, como un aumento o un incremento en el patrimonio de la otra y viceversa. ¿Por qué creen ustedes? Porque si yo vendo el carro, a pesar de que a mí me están dando el dinero, yo estoy perdiendo parte de mi patrimonio porque estoy vendiendo mi carro. Pero la otra parte está incrementando su patrimonio. ¿Por qué? Porque ahora él va a tener el carro, ¿ya? Pero a mí también me dieron el dinero, entonces yo voy a tener un poquito de incremento en mi patrimonio también, dinerariamente. Y la otra parte va a disminuir su patrimonio también porque me está dando el dinero, ¿ya? Esto es la particularidad de los contratos onerosos, porque obviamente existe un incremento, digámosle, como una balanza entre el incremento de mi patrimonio y la disminución del otro, ¿ya? Entonces, eso sí es importante porque obviamente al momento de que exista una compraventa, va a existir esa disminución y aumento de patrimonio en las dos partes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente por ser oneroso estamos hablando de dinero, estamos hablando de cosas que tienen un valor como tal, ¿ya? Y por el contrario tenemos el contrato gratuito. Que el contrato gratuito es aquel en el que una de las partes tiene solo provecho o ganancia, sin pérdida alguna. En tanto que la otra únicamente tiene pérdida o detrimento económico, sin ganancia o beneficio correlativo. Por eso les expliqué lo anterior, porque obviamente del contrato gratuito, como bien lo indiqué, obviamente solo una de las partes tiene pérdida y no tiene ganancia, ¿ya? Entonces, por eso es un contrato gratuito. Y hablábamos, vamos a ver los contratos. Va. Digamos que hay contratos que obviamente no pueden ser gratuitos. Digamos, vamos a ver, ¿cómo sería? Hay contratos que no pueden ser gratuitos o que nunca van a ser gratuitos. La compraventa es uno de ellos. Porque obviamente si estoy vendiendo y estoy comprando, obviamente hay dinero de por medio, ¿ya? Un arrendamiento tampoco podría ser un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque obviamente hay dinero de por medio, ¿ya? Estoy pagando por el bien inmueble. Y en la compraventa estoy pagando por el bien inmueble o por el bien mueble, ¿ya? Entonces esos contratos no podrían ser de tipo gratuito. ¿Qué otro? Vamos a ver. Y eso era otra cosa que les decía y por eso les puse el ejemplo del mandato, porque hay contratos que sí pueden tomarse como onerosos o como gratuitos
si hay convenio de las partes. Y aquí tenemos el contrato del mandato. Por eso les decía, si una de las partes, en la clasificación de los unilaterales y bilaterales, si yo le doy el contrato, pero hay un pago por las actividades que está realizando, ahí se vuelve oneroso, ¿ya? Pero si no se pacta o no hay una contraprestación por las actividades que estoy realizando, obviamente es gratuito, ¿ya? Pero esto lo van a determinar las partes al momento de que se perfeccione el contrato o de que se esté realizando el contrato. Kimberly, ¿qué me quiere decir? Cuénteme. Licenciado, una pregunta. ¿En contrato gratuito se podría dar como en una venta de acciones que sea de un socio a otro socio sin necesidad de que haya alguna, digamos, pago de acciones, sino que solo se puedan trasladar, digamos, o endosar títulos? Sí, le entiendo. Sí, ¿me va a entender? Sí, ya lo entendí. ¿Sí se puede dar así? Pues no necesariamente tendría que ser, ¿cómo le digo? Como gratuito. Porque no podría, ahí regresamos a lo mismo, hay un detrimento y un aumento digamos como lo del patrimonio, pero no sería patrimonio, sino de las acciones de cada uno. Entonces, si yo solo las estoy trasladando, digamos, y me están dando otra cosa, hay un detrimento o un aumento de lo que tiene cada quien, ¿ya? Incluso, vamos a ver, hay contratos que no pueden tomarse como... diferente sería en una sociedad civil. Ahí sí, posiblemente sí, pero es otro tipo de situación. Pero lo que usted me está planteando, no necesariamente podría ser gratuito porque sí hay un aumento y un detrimento de las acciones de cada uno. No sé si me explico ahí. Sí, Lic, ahora otra cosa. Si se diera como una propiedad de una sociedad a otra sociedad que sea de los mismos dueños, ¿se puede trabajar con un título, con un contrato gratuito? Ahí sí me la pone difícil usted. ¿Por qué? Mire, le voy a ser sincero, no sabría decirle si podría tomarse como gratuito o como oneroso, que tampoco la voy a desinformar. Pero, pues, es que no sabría decirle si sí o no, ahí sí le quedó mal. Porque si usted me dice que son de las mismas, digamos, mismas personas o algo así, pues, de los mismos dueños, más o menos, es lo que le entiendo. Sí. Ajá, entonces, digamos que ahí, si son de los mismos dueños, no sé cómo podría ser un contrato como tal solo para trasladarse las sociedades, no sé. Trasladar la propiedad de una sociedad a otra sociedad, pero son los mismos dueños. Sí, no, la verdad es que no sabría decirle si podría tomarse como gratuito o como oneroso. Pero déjeme verlo y vamos a ver si le tengo una respuesta. Vamos a ver cómo sigue el link para la próxima clase. Gracias. Pero gracias por su pregunta. Bueno, nos vamos a quedar con esas clasificaciones. Entonces vimos lo que era el contrato unilateral y bilateral. Vimos lo que era el cumplimiento y el incumplimiento. Cómo se puede cumplir los contratos y vimos las opciones que hay, el incumplimiento y qué puede realizar la parte que se ve afectada por el incumplimiento de la otra. Vimos los contratos consensuales reales y vimos los principales y accesorios. Y vimos contrato oneroso y contrato gratuito. Nos quedaron ahí unos pendientes, pero ya no nos da tiempo. Entonces, les agradezco su atención. Todavía no se van a salir, por favor, porque el licenciado Julio les quiere dar una información. Y dígame, Lorena. Solo tengo una duda, disculpe, licenciado. Dígame. Es que en el 1590 dice contrato oneroso y el contrato gratuito, ahí está su fundamento, ¿verdad?
Pero en el artículo 1591, el contrato oneroso es conmutativo. No solo si me puede explicar qué es conmutativo. Mire, ese tema ahorita no lo toqué porque sí lo vamos a ver, pero tal vez el licenciado Julio, depende cómo cómo siga, tal vez él se los va a explicar, pero ya no me da tiempo de dárselos y si no se nos hace más tarde, pero sí está dentro de lo que les quería explicar de los onerosos y tal vez en la próxima clase se los explico, ¿eh? Bueno, Entonces, muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Solo denme un minuto, ustedes no se van a desconectar. Bueno, les recuerdo también, ya para terminar, que quienes tienen mañana retrasada, nos vemos mañana, ¿oye? Por favor, estén atentos a la fecha del examen, repasen, estudien, porque sí viene un poco cargado digamos, lo del primer parcial. Y como tercer punto, ¿qué les iba a decir? Lo de la encuesta que se hizo en el grupo de WhatsApp, pues ahí gana la mayoría y la democracia que hayan establecido ustedes. Son 134 votos para trabajo individual hasta el momento y 26 para grupal. Yo creo que ahí está más que definido y el licenciado Julio va a dar las indicaciones para el trabajo. Otra cuestión, ustedes, ahí en el grupo hay 248 miembros. Voy a cerrar el grupo. ¿Por qué? Porque no hay más necesidad de que hagan más integrantes, porque creo que ya sobrepasa los que están asignados en la sección. Entonces, quienes se quieran agregar, voy a cerrar el grupo ahorita, y quienes se quieran agregar o quienes quieran agregar a alguien más, me escriben y yo les voy a dar ingreso, porque si no, el grupo se va a volver bastante grande y pues no hay oído porque hay 248 cuando hay menos asignados. Entonces, y miren, hoy he conectado 126, entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Entonces, esa situación, y el licenciado Julio creo que ya se desconectó. Entonces, pues, les agradezco mucho su atención y gracias por su tiempo, y disculpen ahí un poquito la tardanza y terminar un poco tarde, pero espero que les haya quedado claro los temas que les di y nos vemos el día lunes, por favor. Sí hay clases, hay votaciones, pero también hay clases. Entonces, por favor, lleguen. Vamos a dar ahí a ver si damos un tiempo o cuando lleguen vayan a votar, participen en las elecciones. Pues al final la universidad es de ustedes, las autoridades son de ustedes y sirven para ustedes, y voten por la agrupación que ustedes consideren que les ayuda más, que tiene más acercamiento con ustedes, y pues nos vemos el día lunes. Entonces los invito para que lleguen, vayan a votar y después posteriormente vamos a recibir clases porque hay que votar contenido, ¿eh? Entonces pasen buena noche, que descansen y nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado.